Hay palabras que usamos sin pensar, hasta que un día alguien nos pregunta qué significan de verdad. Una de ellas es intensidad. Ser intensa o ser intenso es sentir demasiado, es vivir más, es complicarse, es conectar más rápido, es agotador o es un superpoder. Hoy quiero hablar de eso con una invitada muy especial, Eide Cadierno Amat, porque los dos intuimos o aceptamos ya abiertamente, ya veremos luego en la conversación, que algo de intensidad emocional nos atraviesa a ambos. Y vamos a explorarla desde dentro, cómo se vive, cómo se gestiona, cómo se abraza y cómo nos ayuda a relacionarnos con el mundo. Hay un libro de por medio que en su momento hemos compartido por Persona Interpuesta, que a mí me lo regaló, que es Intensas, de Ana Requena Aguilar, directora jefa de género del diario.es. Un libro que yo ya he recomendado aquí, pero bueno, que vuelvo a soltar por si alguna o alguno quiere regalarlo en Navidad, no está mal. En donde Ana pues pone palabras muy afinadas a experiencias que muchísimas personas reconocen. Ella es verdad que desde una perspectiva de género, aunque no es la única perspectiva con la que vamos a abordar hoy el asunto aquí, muchas personas lo viven, lo reconocen, aunque quizá nunca se hayan atrevido a nombrarlas. Comienza Bala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitada. Buenos días, hoy es viernes 12 de diciembre de 2025. Este es el capítulo 1600, número redondo de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con una conversación sobre la intensidad o sobre la intensidad emocional. Ya veremos de qué estamos hablando cuando hablamos de intensidad, con Eider Cadierno Amat. Egunon, Eider. En fin, gracias por haberte prestado a estar aquí al micrófono y a compartir. Egunon a ti y muchas gracias por invitarme a un espacio tan interesante. Te he pedido que estés hoy aquí porque ha ido saliendo el asunto de la intensidad en alguna conversación por ahí cruzada. Creo que es un rasgo que a veces es un regalo, a veces puede ser un desafío. Casi siempre creo que es un motor emocional que nos atraviesa a las personas y a nuestras vidas de arriba y abajo, de arriba abajo, de abajo arriba, como queramos. Y la verdad que, insisto, te agradezco que estés aquí para hablar de esto y te cedo el micrófono para que tú te presentes como quieras. Bueno, este sí que es un gran desafío, tener que presentarme aquí delante de no sé quiénes, pero sin embargo, bueno, si me tuviera que presentar, soy una persona que adoro escribir, que a través de la escritura creo que expreso algo de esa intensidad con la cual me siento muy acogida, muy comprendida, porque nombrabas además la intensidad como desafío y muchas veces es un desafío, sobre todo cuando se expone, se comparte con las otras personas. Así que hoy me presento como una mujer que escribe, una mujer que está a las puertas de volver a dirigir y una mujer que quiere compartir historias, no solo conmigo, sino con el mundo. Cuando Eider habla de dirigir, se refiere a un corto de cine que va a codirigir y que ha escrito. O sea, que te refieres a eso porque en el mundillo dirigir es dirigir, pero aquí la audiencia necesita contexto. Eider, bueno, y por supuesto enhorabuena por eso y muchísima mierda para el proyecto. Muchísimas gracias. ¿Qué significa para ti ser intensa y sobre todo, cómo lo definirías sin pedir disculpas por ello? Pues la intensidad es algo que nace totalmente del yo, de esa subjetividad, de esa particularidad, de algo, de eso de lo propio que habita en nosotras como seres humanos, como seres afectivos, afectados y que nombrabas antes, ¿no? Como motor. Es un motor que nos impulsa a poder expresar,
pero más allá de la palabra. Para mí es una sensación que va más allá de la palabra, que trasciende de ella, y es un lenguaje que genera impacto en quien lo escucha o quien lo quiere acoger o soltar. ¿Crees que es algo que traemos de fábrica las personas que nos percibimos más o menos intensas? ¿Crees que es algo que traemos de fábrica o es un constructo, es algo que vamos, digamos, alimentando y haciendo crecer en nosotras a través de las experiencias? ¿Cuál es tu vivencia de todo eso? Hay veces que me he sostenido más en un pensamiento mágico de creer que ya habita en una en el momento de nacer, de venir a este mundo. Sin embargo, también con los años y con las experiencias creo que la intensidad siempre te acompaña, pero que eres tú quien la elige, que te acompaña a ti. Ni- ¿Tienes la impresión de que a veces hay una fina línea entre intensidad y ansiedad? Quiero decir, a veces se puede llegar a convertir en algo que nos atenace, que nos paralice o que nos dé miedo. Sí, creo que es una fina línea, pero creo que también la confundimos, porque al final cuando la intensidad nos atraviesa, y a veces sentimos que no podemos manejarla, es cuando en realidad no estamos hablando, bajo mi punto de vista, de la intensidad genuina, porque la intensidad atraviesa, pero no te sobreexpone, no te sobrepasa. Creo que la ansiedad es consecuencia de situaciones multifactoriales. Sin embargo, la intensidad creo que es un impulso fantástico, maravilloso, que te permite sentir desde unos lugares mucho más profundos, que no toca lo superficial, pero a veces sí que pagas un precio por ello. Aquí en nuestra tierra se suele decir a veces, lo decimos los tíos, ¿eh? Creo que esto es algo que nos lo podemos permitir los tíos, las mujeres. En este caso voy a decir que creo que por suerte no os lo podéis permitir, aunque creo que también hay una pequeña condena en el hecho de que no nos lo podáis permitir. Pero los tíos sí nos podemos permitir esto aunque sea un planteamiento muy teórico, de decir, yo prefiero ser una persona intensa, que piensa la vida, que piensa en las consecuencias, que intenta tener conversaciones, o puedo vivir mi vida yendo a fichar todas las mañanas a la oficina, esperar que el Athletic gane el fin de semana, el que tenga algo de fe rezar a la Machu de Begoña y ya puestos, pues cuando hay elecciones votar al PNV y vivir una vida tranquila, ¿no? Es decir, una vida que es como la vida que se espera, en este caso de un tío, ¿no? Tener esas conversaciones. Fútbol, política, ni izquierda ni derecha, ya sabes tú eso, ¿no? Y la Virgen de Begoña. Creo que las mujeres, la vida no se os viene así dada. O sea, creo que no podéis tomar esta decisión entre vivirla superficialmente y tener una especie de felicidad un tanto vacía, pero si pudieras, en algún momento has tenido la sensación de que si pudieras quitarte la intensidad de encima y ser más superficial, podría haber sido una salida. Y relacionado con esto, ¿te ha metido en problemas la intensidad? ¿Crees que si no hubiera sido, entre comillas, tan intensa en algún momento de tu vida, lo hubieras sobrellevado mejor o hubieras pasado más desapercibida en un momento en el que a lo mejor querías un poco de invisibilidad? Sin embargo, en esto último que dices, hace años te hubiese respondido algo totalmente distinto, que me hubiese arrancado la intensidad, porque la intensidad no quería que formara parte de mis decisiones, de mis sensaciones, emociones. Sin embargo, hoy tengo otra respuesta. Creo que la intensidad es algo que algunas personas decidimos acoger y que nos da la posibilidad de llegar a lugares y de sentir emociones que de otra manera sería imposible. Y cuando hablo de eso, sin duda no puedo dejar de estar atravesada por el género, como mencionabas. Creo que el identificarme como mujer y que la sociedad me haya identificado como tal, sí me ha permitido habitar la intensidad, pero también tener que luchar y batallar contra ella por quienes creían que la intensidad era sinónimo de exageración.
Aún hoy me sigo encontrando momentos en los que hay personas que consideran que puedo estar pensando demasiado, sintiendo demasiado. Yo no comprendo muy bien eso, qué significa, no sé qué es eso demasiado. Solo sé que siento como siento y que me lo estoy permitiendo. Y que esto también me ha llevado a lugares que no voy a negar, que también me han hecho sufrir, porque esta sensibilidad que me atraviesa a veces también me ha construido lugares en los que no quería quedarme y seguramente han sido a veces hostiles. Sin embargo, creo que ahora, a día de hoy, si me preguntas, creo que es un, no sé si don, pero sí es una elección que abrazo y que estoy dispuesta a tener que pasar por momentos de sufrimiento porque sé que esa intensidad, cuando no es sufrimiento, me lleva a amar y a crear a unos lugares y a unos momentos y unas maneras que muchas veces no sé explicar con palabra, sino que solo sé vivirla con la emoción. Pues mira, me la dejas votando porque lo que quería preguntarte es en relación a cómo se relaciona la intensidad con el amor entre comillas vamos a decir romántico para entendernos, y con el amor en sentido amplio, con la amistad, con la familia. ¿Cómo se relaciona la intensidad? ¿Te catalogan? ¿Te sientes a veces como que tienes que buscar a alguien que especialmente sea o comprensiva o que entienda o que sea intensa en la misma, en el mismo grado que tú? ¿Cómo se correlaciona esto de la intensidad con el amor, con la amistad y con los afectos? Creo que en este caso, a nivel relacional, para mí la intensidad no es algo abstracto que va y fluye, sino que también va de la mano de ciertos conceptos y conocimiento. Lo que quiero decir es que yo he ido comprendiendo y deconstruyendo sobre todo la idea de la amistad comprendida como algo casi secundario, como que el amor romántico, es decir, el amor de la elección monógama hacia una persona, era lo que imperaba. Sin embargo, ahora lo siento diferente, como te decía, gracias también a esos conocimientos que he ido adquiriendo y a comprender que la intensidad no solo se basa en todo el grado de amor que tú ofrezcas a esa persona, sino que es una construcción mucho más pausada, mucho más calmada y que, como dice la frase, yo no tengo amigas, tengo amores. Entonces, creo que desligarlo del amor romántico es hacerle un favor a la intensidad. Creo que no siempre se ha comprendido amar desde esta intensidad no se acoge de la misma manera, pero creo que el amor es complejo para todas las personas independientemente de dónde se ubiquen. Considero que a día de hoy he amado con una intensidad pasmosa, tremendamente lujuriosa a ratos, pero también tremendamente rica. Y en otras creo que ha habido un exceso en mí, porque he descontrolado algo o he entendido mal esa intensidad. Pero creo que el amor, cualquier tipo de amor, no se puede vivir sin intensidad. O sea, eh, hay una parte que no sé si termino de entenderte. ¿Te sientes mm, más segura o más insegura siendo una persona, entre comillas, intensa en una relación? O eso ha cambiado a lo largo de tu vida? Que quizás es lo que he querido captar. Pues diría que oscilo entre ambas, ¿no? Segura e insegura, pero ¿quién no se siente ciertamente tambaleante cuando ofrece o expone su deseo Ya, hacia otra persona? Creo que ya. sí, inevitable. Creo que no sé si es tanto desde el orden de la intensidad, sino desde el orden del amor y de lo humano. ¿Y qué crees que es lo más bonito que te ha dado tu manera intensa de sentir o de conectar? Wow, qué pregunta más linda. No sé si tengo una única respuesta, pero lo que sí puedo decir a día de hoy es que me ha llevado a conocer personas que, que viven más allá de la palabra, del significado literal del lenguaje, que estoy encontrando y sigo tropezándome con personas
que habitan en ellas una sensibilidad donde nos permite crear, como decía en un inicio de la presentación, de escribir, de crear historias, de pasarnos el tiempo sin tiempo, las horas que suceden y que generamos espacios de construcción, como decía, de pequeñas y grandes películas, de abrazarnos, de amarnos, de reírnos de nosotras mismas, porque la intensidad también te lleva a reírte de una misma y creo que eso es maravilloso también. No sé, creo que ahora mismo estoy enamorada de mi intensidad y no siempre ha sucedido así. Bueno, pues te pillamos en el mejor momento entonces para hablar de todo esto. Eh, Totalmente. ¿Crees que las personas intensas, me voy a incluir, ¿vale? Me voy a echar un Ujú. largo y me voy a incluir. ¿Crees que las personas intensas nos reconocemos? Sí, sin duda. Sin duda. Y eso creo que es lo mágico que tiene, que de repente, no sé si te pasa a ti también, que cuando de repente nos identificamos, nos vemos y nos miramos, es como una especie de flechazo. Pues yo diría que sí, yo estoy en esto de acuerdo contigo. Eh, a veces, o sea, va a sonar un poco así, ¿eh? De verdad que no. No es nada falto de humanismo, pero a veces siento que si lo que tengo enfrente está vacío o lo siento yo vacío, que igual también es un problema mío, ¿vale? Porque cada uno se llena como puede y tampoco los demás podemos exigir, me aburro, como dicen los niños, ¿no? Y las niñas, me aburro. Entonces, en fin, sí, creo que existe ese reconocimiento. Em, ¿Sientes que a veces te desborda la intensidad? Y en ese caso, ¿cómo haces para regularlo? Creo que lo que me desborda es la sensación de falta de control. Antes lo describía como intenso. Creo que la intensidad, como estoy intentando expresar, va desde otro orden. Creo que la falta de control, el querer controlar toda la escena y todo lo que allí sucede es lo que realmente me lleva a vivir a un precipicio que no es nada amable. Pero creo que no tiene que ver con la intensidad. Creo que la confundimos y creo que muchas veces la intensidad está denostada y renombrada de esa manera y no tiene nada que ver con ella. La intensidad es una energía, es un cúmulo de sensaciones, es algo que te mueve y te vibra por dentro, es algo que te atraviesa, es algo que te eriza la piel y que no tiene nada que ver con la ansiedad y con la falta de control. Yo te decía que no íbamos a hacer esto abordándolo desde el género, porque, bueno, pues al final es una manera, de abordarlo como lo hace Ana Requena en su libro, ¿no? Sobre todo defendiéndose, digamos, del patriarcado que interpreta la intensidad como algo femenino y a las mujeres intensas como poco menos que algo a evitar, ¿no? Em, pero sí me apetecía, sin trufar todo el programa o todo el podcast de género e intensidad, sí me apetecía escuchar una reflexión tuya en torno a esto, ¿no? A la identificación de las mujeres intensas, sobre todo por parte de los hombres heteros y del patriarcado, como esas mujeres a evitar, esas mujeres que van a dar muchos problemas en una relación, esas mujeres que nos van a hacer pensar. Y la verdad que muchos hombres, pues a veces igual no es lo que más les apetece, ¿no? Te decía, a lo mejor les apetece simplemente esperar el fin de semana, que el Atleti gane el partido, moverse, digamos, en un ámbito de comodidad. Em, ¿Cómo ves esta historia? ¿Cómo ves el dedo acusador del patriarcado hacia las mujeres como intensas en general y, desde luego, acusando especialmente a las mujeres intensas, entre comillas, en especial? Creo que no deja de ser un arma creado por el patriarcado para callarnos, para no permitirnos opinar, para no permitirnos decidir. Entonces, creo que va un poco en la misma línea familiar de otros conceptos como la bruja, la loca, la histérica, la intensa. No dejan de ser
prácticamente palabras que se parecen o entre sí a pesar de ser diferentes y que todo tiene que ver con el control y con un dispositivo de control de este patriarcado heteronormativo que nos quiere calladas y nos quiere en silencio y nos quiere dominar, nos quiere dóciles, nos quiere que respondamos a su mandato. Por tanto, lo tiene muy, muy bien diseñado, aunque a ratos y espero que cada vez más no lo está consiguiendo y estamos intentando derribar esos muros. Creo que algo que hacemos desde diferentes colectivos, no solo desde la identificación como mujeres, sino como yo que pertenezco al colectivo LGTBIQ+, también nos reapropiamos de esas palabras que han sido calificadas como algo negativo y nocivo por parte del patriarcado y que nos hemos reapropiado de ellas. Que por supuesto tienen un fin por parte del sistema patriarcal, pero sin embargo creo que ahora estamos en un momento, por lo menos en algunos lugares y en algunos momentos bueno, sobre todo lugares del mundo en que nos estamos reapropiando de esa palabra y ya no nos callan tanto, ya no somos tan dóciles, si alguna vez lo fuimos. Es verdad que en lo que yo conozco, y por cercanía también desde el punto de vista laboral, tenemos la suerte quizás de desarrollar nuestra vida profesional en ámbitos en donde a veces incluso la intensidad cotiza, ¿no? Eh, pero luego es verdad que es difícil evitar esos momentos oficina que digo yo, que bueno, pues más allá de trabajar con las personas o trabajar con proyectos que van a impactar en personas, en donde quizás la intensidad es incluso una especie de superpoder, como decía yo al principio, esos momentos oficina a lo mejor la intensidad es como que, bueno, yo te veo a ti madura en esta reflexión, pero yo que igual no tengo tan madurada esta historia, digo, ¿cómo apago por un momento? ¿Cómo apago por un momento o atenúo por un momento el nivel de intensidad para tener ese momento oficina, burocrático, en donde se espera que la gente esté en silencio, produciendo, tal? ¿Te toca hacer eso? Y si te toca hacer eso, ¿cómo lo haces? ¿O cómo recomendarías hacerlo? O no hacerlo, claro. Sí, me toca hacerlo en muchas ocasiones, pero no lo veo tanto como un mandato, sino también como un acto de supervivencia. Es decir, creo que la intensidad que habita en nosotras y en quien quiere y en que quiera habitarla y utilizarla es mucho más inteligente y mucho más sabia que nosotras mismas. Pareciera que estoy utilizando la intensidad como otro tipo de elemento ajeno a nosotras, sin embargo, somos nosotras mismas, ¿no? Pero creo que la sabiduría radica en que una sabe cuándo utilizar su intensidad. A veces no siempre es acertado, pero vivimos en torpezas constantes y eso también forma parte de lo inherente al ser humano. Es inherente al ser humano. Entonces, que si me tengo que poner en recomendaciones, en estos tips, ¿no? Sí que diría que hay que confiar en la intensidad de una y que una sabe cómo economizar esa energía, cuándo utilizarla, porque al final la intensidad sí conlleva una gran responsabilidad, haciendo alusión a este superpoder que mencionabas. Al fin y al cabo, también la intensidad te deja cansada, también te deja ciertamente vacía y hay que cuidarla, hay que abrazarla y hay que utilizarla y saber utilizarla. Entonces, en un contexto laboral donde nos quieren productivas constantemente, yo ahí particularmente lo que hago es ponerme productiva, pero mi Ujú. pasión está ahí, pero está tranquila, está calmada. Y si hay que avivar ese fuego, ya lo avivaré en el momento en que lo necesite y lo decida. ¿Te ha tocado pedir perdón alguna vez por sentir tanto? Sí, sí, sí. Me ha tocado pedir perdón porque creo que me he exigido tener que pedirlo. No sé si tanto me han dicho que tengo que, que perdonar, sino más bien yo me he exigido y he tenido que justificar muchísimo mi intensidad, convirtiéndome en una rara avis. Y en ese momento en que me he convertido en esa rara avis, también al igual que estas palabras en las que me he reapropiado, como decía antes, en torno al patriarcado, aquí he hecho lo mismo. Me he convertido en esa rara avis y
hoy puedo decir que abrazo ese ser que soy tan intenso. Pero sí, sí, sin duda he pedido muchas veces perdón por sentir demasiado o por ser demasiado intensa. A mí, fíjate que me da la sensación de que eso no sé si a ti te ha ocurrido, ni tampoco necesito preguntártelo si no es algo que tú quieras contar, ¿eh? Pero mm, siento que a veces esa petición de perdón o ese mirar así con ojitos como diciendo, ya, ya, estoy siendo un poco intenso, estoy siendo un poco intensa, se me ha dado sobre todo justamente, yo diría que en las relaciones de pareja, por llamarlo de alguna manera, eh, pero en las relaciones sociales en su conjunto, ¿no? Es decir, a veces he encontrado incluso cierta, em, cierta perversión, buena lujuria que decías tú antes, en percibirme con intensidad en soledad, como diciendo, bueno, pues para mí, no sé si es algo que te haya ocurrido. Sí, también me ha ocurrido. Es que creo, no sé si tú tienes la misma sensación, ¿no? También me gusta poder incluirte en esta respuesta, que la intensidad también ha ido variando a medida que has ido cambiando, has ido creciendo. No sé si voy a utilizar la palabra evolucionar, sino transformación. A medida que me he ido transformando, mi intensidad ha ido variando. Sin duda, todavía tengo que admitir que en cuestiones de amor más romántico es donde más se tambalea mi intensidad, donde más siento que puede escaparse de mi lugar o de mi espacio más calmado, porque hay algo que se me pone en juego cuando estoy frente a alguien a quien deseo. Y antes, quizá lo que hacía con ello era guardármelo, autoflagelarme un poquito con este látigo. Y ahora lo que hago es que si yo intuyo que la otra persona está ciertamente sorprendida con mi intensidad, le hago la pregunta de cómo se siente o si se siente abrumada con todo esto que le estoy compartiendo. Es decir, deposito la pregunta en la persona, pero no niego mi intensidad ni la invisibilizo. Pero, como te decía, ha sido un aprendizaje constante. No siempre he convivido con la intensidad de este lugar tan amoroso y tan amable como ahora, ni muchísimo menos. Fíjate que yo en esta parte como hombre creo que hay una diferencia quizás, ¿no? Por cómo somos percibidos socialmente los hombres, con razón, he de decir, cuando una relación en cuestión de cero coma se convierte en un viaje espacial a la velocidad de la luz, como en las películas de Star Trek, siento como hombre que al otro lado el riesgo que se corre es ser percibido como, bueno, y además no es que sea percibido, es que yo esto lo he escuchado, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como leyenda en torno a ti, ¿no? Enamoradizo, justamente todo lo contrario de lo que es la intensidad, ¿no? Como superficial. Es decir, mira, es que se enamora echando leches, esto es como que estás predispuesto a quemar relaciones demasiado rápido porque todo es demasiado intenso. Y no quejándome, porque creo que un señor blanco heterosexual acomodado en esta Euskadi en la que vivimos, pues tiene pocos motivos para quejarse, pero por aquí sí que entono un pequeño lamento en el sentido de decir, ¿cómo es posible que mi intensidad se confunda con todo lo contrario? Y bueno, quizás no es algo que te haya tocado a ti por género vivir, pero yo creo que sí hay un punto en el que da igual hetero que no hetero, que mujer, que hombre, ser percibido en algún momento como alguien que va demasiado deprisa. No sé si me explico. Sí, creo que por un lado es innegable que este constructo de género nos atraviesa de maneras distintas. Quizás sí que hay un permiso a poder sentir y a tocar el afecto diferente a si ha sido construido o identificado como hombre.
Y yo como mujer he tenido, digamos, este espacio más abierto para poder afectarme con aquello que he ido viviendo y experimentando. Sin embargo, sí considero que en esto que tú mencionabas, que te percibían, si te he entendido bien, que tu propia intensidad la pueden incluso rechazar como diciendo ya se está enamorando tan rápido, ¿no? Como incluso situarla como decías, desde un lugar más superficial, creo que vuelve a responder a este constructo de género. Pero si nos vamos más allá de este constructo de género y de deseo y de identidades de género y identidades sexuales, yo creo que hay algo que es mucho más profundo, que implica al sujeto. Y que hay veces que hay personas que no pueden llegar a alcanzar a tocar esa profundidad de la intensidad. Es comprensible, yo no quisiera situarme por encima de, ni por debajo de, ni en ningún lado. Creo que es querer llegar o atravesar un túnel para saber qué hay detrás de ese túnel, es decir, qué hay detrás de aquello que nos han dicho que es o que debemos de sentir. Y creo que ahí está en juego o por un lado, la incomprensión que podemos sentir, la soledad que también podemos sentir al ser tan intensas, porque no es algo que todo el mundo pueda llegar a alcanzar a comprender. Pero en realidad, si lo pensamos, intensas o no, ¿quién es comprendido o comprendida en el mundo por todas las personas? Ujú. En realidad, nadie. Sí, bueno, y yo no sé tú, pero a mí tampoco me interesa que todo el mundo me comprenda. Quiero decir, hay determinadas ideologías, determinadas formas de pensar para las que no pretendo ser comprendido, en mi caso, vamos, ni de lejos. Prefiero, me parece distintivo, incluso me parece un honor que no me entiendan. Totalmente. Y creo que ahí hay algo muy interesante, que es utilizar la intensidad también como un escudo protector, que te permite también hacer una selección de con quién quieres relacionarte y con quién no. Como decías antes, que a veces te puedes llegar a aburrir estando delante de personas que a ti particularmente no te están aportando conversación, encuentro, intercambio. Em, pero creo que eso también nos pasa a todas las personas, ¿no? Sin embargo, creo que a la hora de seleccionar el tipo de personas con las que queremos conversar, la intensidad puede ser un buen lugar a utilizar porque sabemos que quien no quiere transitar esa intensidad rápidamente va a buscar un mecanismo para salir corriendo de esa conversación. Así que fantástico también utilizarlo desde ahí. A mí me ha ocurrido que a lo largo de la vida, y mis compañeras me lo han escuchado muchas veces, quizá en algún momento han pensado que era simplemente un piropo para quedar bien, pero no. Es que yo realmente doy gracias a la madre de mis hijos, de mis hijos, por Dios, a la madre de mi hijo, porque en su momento me sacara de la cabeza estudiar ciencias de la información, que se llamaba entonces, y me dijera, oye, ¿por qué no estudiamos esto de trabajo social que se puede hacer en Donostia, en Vitoria y tal? Y a partir de ahí, toda mi vida ha sido la vida profesional, que es donde estamos un montón de horas, la vida de estudio en aquel momento, fue estar rodeado de mujeres. Claro, en aquel momento vivíamos un momento social distinto. Yo no entendía qué pasaba por convivir tanto tiempo con mujeres alrededor, ¿no? Eh, Creo que me ha construido, que me ha ayudado a construirme un poco distinto. Y en este momento yo no cambiaría absolutamente ni un solo segundo de mi vida profesional, por ejemplo, porque no quisiera, y que no se me enfade la audiencia, que es mayoritariamente masculina en casi todos los podcasts y en este también, eh, no quisiera compartir mi vida profesional con tíos. De hecho, es que a veces cuando me ha tocado en algún momento de mi vida, no estaba en el sitio en el que quería estar. Y creo que tiene que ver con, no digo que no haya hombres intensos, yo mismo me puedo reivindicar como tal, pero creo que tiene que ver con que no, fíjate que estoy con Guillermo muy metido ahora en todo el tema del fútbol, le acompaño, hago de delegado,
veo todo el patriarcado que atraviesa el fútbol de arriba abajo de una manera que, vamos, es, por mucho que lo quieras imaginar, si no lo vives no te lo imaginas. Pero no me siento cómodo en esos ambientes totalmente masculinos y masculinizados y colonizados por los hombres. Entonces, yo no sé si esto está relacionado o no con la intensidad. No todas las mujeres tienen intensidad, que es una cosa que de alguna manera también sale en el libro de Ana Requena, ¿no? La identificación de lo femenino con lo intenso y lo intenso con algo negativo, ¿no? No creo que eso sea así, tampoco. Por eso no hemos planteado esta conversación como algo exclusivamente de género, pero sin duda creo que sí que hay algo que a mí al menos a lo largo de los años me ha acompañado, y es que creo que esa parte mía intensa tiene que ver con la convivencia a lo largo de los años en los ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito formativo, con muchas mujeres y con muchas mujeres, claro, de una profesión muy concreta y con una orientación también muy concreta, ¿no? No sé si tú tienes esa sensación respecto al género, al género construido masculino de enfrente, por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto, y a medida que te estaba escuchando, estaba recordando los espacios de socialización míos, ¿no? Que mayoritariamente son de mujeres. También pensaba que los hombres con los que me relaciono y con los que tengo una relación afectiva son hombres que no se identifican con esa masculinidad hegemónica. Y entonces esto me parece interesante porque de nuevo, y creo que no es nada nuevo, el hecho de que es innegable que el género nos atraviesa y que el género construye imaginarios de lo que implica ser mujer y hombre, y que si yo me acercara a día de hoy, porque no lo hago, a espacios donde mayoritariamente estuvieran hombres socializados como hombres hegemónicos, aguantarían menos de un segundo, porque es cierto que hay una energía y hay unos lenguajes y hay unas maneras de relacionarse y hay unas formas de encontrarse que a mí me sacan de lo afectivo y no es un lugar para mí amable. Pero repito, creo que tiene que ver muchísimo con ese constructo. No sé qué hay más allá de esa categorización masculina hegemónica que habita en esas personas. La desconozco, no me quedo el tiempo suficiente para analizarlo porque creo que me doy media vuelta y vuelvo a los lugares más amables, donde generalmente, como decía, están compuestos por mujeres y por hombres que se salen de esos códigos masculinos tan férreos y tan esclavos y tan rígidos. Mejor para ti, quiero decir. Yo tengo, fíjate que con mi propio hijo, quiero decir que le quiero con toda mi alma, pero cuando le veo ejerciendo de entrenador de fútbol y le escucho, es verdad que no suele decirlo, no voy a ser injusto con él, pero no puedo decir que no se lo haya escuchado nunca. Gritar, por ejemplo, a los chavales, estáis jugando como madres, ¿vale? Fíjate qué frasecita. E Sí, intento sí. aproximarme a él y decirle, mm, no sé si como padre, porque intento no ser allí padre, de hecho allí estoy a sus órdenes, pero en el fondo es muy difícil porque no es un traje que te puedas quitar, el de padre, incluso aunque tenga sus 21 años y él allí sea como si dijéramos el jefe. am, Cuando me intento acercar y decirle, esa es una expresión de mierda. No, porque yo no la digo, ¿sabes? Digo, me vas a dar 100 excusas para intentar convencerme que esa expresión de mierda no es una expresión de mierda. Y entonces recibo lo que tantas veces he visto que recibís las mujeres. Recuerdo, ¿no? Cuando empezaba a haber técnicas de igualdad en los ayuntamientos y tal, que quedaban como pesadas, siempre repitiendo lo mismo, lo que hoy nos parece totalmente razonable y están los medios de comunicación, bueno, por lo menos los medios de comunicación que se pueden leer. En aquella época llegabas a dudar, ¿no? Incluso de una compañera de trabajo que decías, jo, qué insistente, ¿no? Con lo del lenguaje, tal, cosas que hoy tenemos incluidas. Bueno, pues siendo tío,
no voy a robar ese espacio porque ese es un espacio de las mujeres, pero un poquito a veces digo, ostras, entiendo lo que estas mujeres que fueron pioneras tuvieron que vivir, porque yo vengo aquí a decir simplemente que la expresión estáis jugando como madres es una mierda y soy incapaz de que mi hijo entienda por qué eso es una expresión de mierda. Bueno, a mí me parece interesante, si me permites. Sí. Creo que cuando alguien reproduce sistemáticamente todas estas frases, que son automatismos que vamos encarnando por herencias también, y las herencias sabemos que no son tan fáciles de pararlas o de no reproducirlas. Sin embargo, a mí lo que me sucede cuando escucho unas frases de esas características, no siempre, ¿eh? No siempre tengo esa energía y ni me apetece, pero pregunto, ¿qué significa jugar como madres? Yo preguntaría, siempre interrogaría, siempre Ujú. crear un espacio donde devuelves a esa persona la pregunta del por qué ha dicho eso. No tanto identificarlo como está bien o está mal, sino qué significa. Ponernos en un lugar de pregunta todo el rato, para también desgranar algo del por qué repite esa frase y su sentido. Eh, pues ves, es que al final, claro, yo lo abordo como un señor. Quiero decir, no sé si Bueno, como un señor, pero un poquito señor, intentando convencerle de que eso no es así, pero es verdad que no le hago la pregunta porque hay algo muy importante en lo que has dicho, ¿no? Guillermo no construye esa frase pensando en su madre o en otras madres a las que además me consta que admira, madres de chavales del fútbol, que igual pues tienen determinadas situaciones que tú terminas conociendo a través del fútbol y que yo le escucho, ¿no? Cómo habla de ellas y dices, hace poco tuvimos una pérdida de una madre, de un chaval del equipo de fútbol y cómo me habló de esa madre, ¿no? Y dices, bueno, pues evidentemente mi hijo no piensa eso de las mujeres y mucho menos de las mujeres que están en ese papel de madres. Pero creo que es una frase, te decía, ¿no? Que más o menos lo habías tú sugerido, es una frase heredada, repetida. Creo que son frases que se escuchan en los campos de fútbol y que se repiten, que no voy a decir más porque son realmente ofensivas, ¿no? Como respecto al deporte del fútbol femenino, eso es otro deporte, eso no es fútbol. Bueno, una serie de cosas que en realidad creo que, creo que me voy a quedar con tu consejo y se las voy a devolver cuando las escuche, por lo menos a él y a las personas que me importan, se las voy a devolver que son los chavales de los que hago de delegado, se las voy a devolver en forma de pregunta, porque creo que igual simplemente se han permitido repetir una frase hecha y a lo mejor no se han dado cuenta de que lo que dicen es una locura. sí, y luego también creo que con el añadido de que el lenguaje es responsabilidad, porque el lenguaje construye realidades Claro. y es muy peligroso porque no es una frase que carece de un poder que se ha ido perpetuando y reproduciendo y que ha sido muy dañino y que aún, por desgracia, está muy integrado y encarnado en nuestras estructuras, en nuestros modelos de relación, en nuestros lenguajes, en nuestras conversaciones. Pero a veces hacer esa pregunta pedagógica creo que nos permite ir un poquito más allá de lo mal que está. Creo que hay que señalar que no está bien, por supuestísimo, ¿eh? Esto sí que lo quiero dejar claro, pero vayamos un poquito a profundizar. Y creo que a veces nos tenemos que permitir hacerlo. Pues mira, te digo una cosa. Bala Extra forma parte de una cultura de podcast que vienen de 2012, 2011, antes incluso, esa es la época en la que yo empiezo. No forma parte tanto de la moda de los podcasts a la que ha llegado el público en general. Y digamos que en esa comunidad de podcasting que había en el estado antes de la moda de los podcasts, yo diría que la mayor parte de la audiencia es intensa, ¿vale? Son personas que de pronto deciden escuchar, bueno, pues a personas hablando como tú y yo hoy
y que además lo habrán disfrutado seguramente y nos lo harán saber. Por lo tanto, aunque te decía que fundamentalmente es una audiencia masculina, cierto que en el caso de Bala Extra es verdad que igual con más presencia de audiencia femenina que en otros podcasts más relacionados con tecnología y con mundos que tienen que ver más con lo masculino históricamente, eh, creo que incluso entre la audiencia masculina resonará y se entenderá y, en fin, será bien aceptado. Pero en todo caso, ¿qué te gustaría que quedase resonando hoy en quien nos escuche y qué te gustaría que entendiera alguien que incluso conviva o simplemente nos haya escuchado y haya convivido con nosotras este rato y con alguien intenso? ¿Qué te gustaría que pudiera entender de esa intensidad en una relación corta como la escucha este podcast o en una relación larga como a lo mejor tiene con su marido o con su mujer o con su compañera, compañero o de trabajo, lo que sea? Y lo último, que te lo he dicho, pero lo repito al final, ¿qué te gustaría en todo caso que quedase resonando hoy en quien nos haya escuchado en general? Sobre todo y ante todo, y esto me lo digo a mí misma, quizá porque, como decía antes, estoy en ese momento, es abrazar tu intensidad, abrazar aquello que te está movilizando y vibrando por dentro, que es como una especie de impulso que te permite hablar más allá de la palabra, como decía antes, que te permite sentir más allá del afecto que nos han dicho que tenemos que sentir, que te permite también llegar a lugares que quizás desde la no intensidad serían imposibles alcanzar. Creo que la intensidad es un maravilloso lugar al que acercarse, no tener miedo a esa intensidad, no tener temor a abrazar eso que también habita en ti, que va mucho más allá de lo construido, porque creo que la intensidad es ir mucho más allá de lo que nos dijeron que éramos. Y es un aprendizaje constante y es una exploración, una aventura, una experiencia que no siempre es amable ni mucho menos, porque también te puede llevar a lugares, pero como decía antes, y dejar claro que la intensidad cuando nos lleva a lugares que son hostiles, quizás no se trate tanto de la propia intensidad, sino de una pérdida de control que no queremos perder, ni mucho menos. Pero aquí, en esta intensidad en la que me encuentro en este final ahora mismo expresándome, sí creo que lo que más predomina en mí hoy en cuanto a definir la intensidad es permítete ser intensa. Y yo diría, ¿no? Por trasladarlo a quien vive cerca de las personas intensas, permítele ser intensa también. Total, totalmente, totalmente. ¿Nos hemos dejado algo? ¿Quieres añadir algo que no haya salido? ¿Algo que crees que es importante y que no se haya mencionado? Diría que no, pero diría también que podríamos estar hablando de ello muchísimas horas, como buenas personas intensas. Quiero decir que no hay apenas límite. Hemos estado muy comedidos, ¿eh? Sí, Me sí, advertía sí, tu sí. hermana, se os puede alargar, ¿eh? Cuando yo le decía que tenía 24, 25 aspectos que quería tocar. Y no, estamos acabando en hora y eso que ha habido ahí algún problemilla técnico al principio. O sea que estoy gratamente, bueno, no gratamente, estoy sorprendido, nada más. Gratamente no, porque también yo, si se hubiera alargado 2 horas, estaría feliz como una perdiz. O sea que Total. por ese Pero lado también, no. también considero que en ese sentido la intensidad siempre se la ubica como extralimitada, ¿no? Sí, Y no siempre es así. La intensidad es la intensidad que tú pones y sientes cuando estás hablando, independientemente de cuánto dure la conversación. claro, no pensamos muchas veces, incluso, no me quiero meter yo en jardines ahora, pero en sustancias y en cosas así que dices, menudo chute que me dio, ¿no? Eh, claro, a veces ese chute, hablemos de medicina legal para no entrar en problemas, a veces ese chute son décimas de segundo, ¿no? Pues mira, cosas que yo en algún momento de mi vida he recibido, ¿no? Esa ducha que te das después de correr 10 kilómetros.
es un chute que no dura 1 hora, son segundos. Cuando entras en la ducha, el agua calentita y el sufrimiento del cuerpo deja salir todas las endorfinas. Y eso es un chute que son décimas de segundo, pero que es brutal. Y por ahí podríamos seguir con otro tipo de experiencias que no vienen ahora al caso, ¿no? A veces la intensidad justamente se define por la brevedad, por lo circunscrito que está un momento. Y ¡pum! Y después simplemente deja su rastro, pero desaparece. Creo que la intensidad no entiende de tiempos, solo entiende de emoción. Pues no hay mejor manera de acabar. Eider Cadierno Amat. Así Para es. que quede claro aquí nombre, apellidos y demos, como hacéis en el cine, demos a todos los participantes su crédito correspondiente al final de la película. Gracias por traer tu voz, tu pensamiento, gracias por traer tu manera de sentir a este episodio. Creo que hablar de intensidad es hablar de identidad, es hablar también de vulnerabilidad, pero yo creo que ha salido también la idea a lo largo del capítulo, es también hablar de potencia, ¿no? De esos superpoderes que hablábamos. Y muchas personas que escuchan este podcast se van a ver reflejadas en todo esto. ¿Quieres saludar, despedida? Yo tengo aquí tu Instagram, que también lo voy a dar y lo voy a dejar en las notas del podcast también, para quien te quiera seguir o buscarte por ahí. Pues qué difícil a veces las despedidas. Qué Sí, desde la difícil. intensidad muy Sí, complicadas, es debo decir. complicada. Pero ahí también podría ser motivo de otro tema de podcast, que a veces quizás la intensidad la podemos confundir con el miedo a soltar algo que ya fue. Entonces, esto lo dejo abierto. Quizás mi despedida es abierta a que podamos conversar en otro momento Sin con duda. otros temas y que un tema nos lleve a otro y nos dejemos conversar así como hemos hecho hoy. Simplemente agradecerte enormemente el espacio que me has brindado, esta conversación compartida que para mí ha sido maravilloso. Pues me alegra que sientas eso porque es compartido. Tu cuenta de Instagram es @garabato_artisticpoem5. O sea que la Que intensidad se lleva incluso a los nicks de Instagram. totalmente, Esto es así. estaba pensando exactamente lo mismo. No podía ser de otra manera. Ahí es donde Eider comparte su parte más creativa, más emocional. Te agradezco yo a ti especialmente que esta semana, que sé que estás ahí con los nervios a flor de piel, a punto de dar a luz una criatura cinematográfica que seguro que va a ser una chulada y que espero poder ver, pues haya sacado un ratito para estar antes de viajar para esa aventura maravillosa que seguro que va a ser increíble. Muchísimas Gracias. gracias, Eskerrik asko, Eider. Mila esker a ti. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana y hasta el lunes.